Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén escuchando este mensaje. Y bueno, pues la verdad es que se les extraña. Ya tengo ganas de verles y bueno, pasar tiempo con vosotros. Y bueno, pues yo creo que cuando hagamos la primera reunión después de pasado esto, nadie va a faltar. Y bueno, el mensaje de hoy lleva por título Estamos sitiados. Y vamos a comenzar con una oración. Padre, te pedimos en esta hora que tú seas trayéndonos entendimiento sobre tu palabra y las cosas que tú nos quieres hablar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. En el nombre precioso del Señor Jesús, Padre. Amén y amén. Y bueno, ¿qué es estar sitiado? ¿Qué es qué es un sitio? ¿Qué es estar sitiado? Es estar rodeado por un enemigo sin ninguna aparente posibilidad de escapar o de huir o de salir. Y en el libro Segundo de Reyes vamos a leer sobre un sitio, una situación así. Y leemos lo siguiente. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía a 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y bueno, vamos a aclarar un par de términos aquí. En primer lugar, Samaria. Samaria es un lugar montañoso en la parte central, de ahí del territorio de Israel, y ahí habían cambiado a la capital de lo que es Israel. Y bueno, un cab pues es un poco más de un kilo. Y bueno, se utilizaba para el fuego, el estiércol de las palomas. Y bueno, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. Estaban sitiados, el ejército de Siria había sitiado allá Samaria, estaban rodeados por el enemigo, no había aparentemente manera ninguna de salir, de escapar, de huir. Y obviamente cuando hay un sitio, pues no pueden salir a buscar comida, a traer sus cosechas, a traer ganado. Entonces empezaron a padecer gran hambre y pues la comida se elevó por los cielos. Y bueno, aquí gracias a Dios no ha pasado. No sé si en los lugares donde me escuchan este mensaje está ocurriendo esto. Lo que sí es que algunos productos sí se han disparado por los cielos, como las mascarillas, como el alcohol, como el desinfectante, el gel desinfectante para las manos. Un día valía €1, más o menos como $1, y al día siguiente valía 5. Se elevaron esos precios, ¿verdad? Y pues realmente nosotros entendemos, según lo que se lee y se estudia por los médicos, que no necesitamos cosas tan sofisticadas, que necesitamos solamente lavarnos las manos con jabón. Y eso es importante. Y bueno, pasamos al versículo siguiente. En el 26 y 28 dice: Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: Salva, rey, señor mío. Y él dijo: Si no te salva Jehová, si no te salva Dios, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar, donde se sacaba el vino? Y le dijo el rey: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Esta mujer me dijo: Da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Habían llegado a una situación tan desesperada que se estaban comiendo unos a otros.
era en verdad una situación muy, muy desesperada. Gracias a Dios, nosotros no estamos en esa situación el día de hoy. Pero en muchos hogares hay tensión, hay pleitos, hay gritos y aún puede haber incluso violencia, porque no están acostumbrados a convivir tan cercanamente durante periodos tan largos y menos bajo el estrés que estamos viviendo. Y bueno, el estrés del contagio, si alguien sale. Y bueno, algunos al contrario se han reconciliado, ¿verdad? Matrimonios, familias, entendiendo que cada crisis es una oportunidad de crecer espiritual, emocional y aún físicamente. Y bueno, pues algunos están creciendo físicamente, específicamente abdominalmente. Y bueno, pues vamos a otro versículo escrito por Pablo cuando él estuvo preso. Y lo leemos en 2 de Timoteo 2, del 7 al 9. Estaba Pablo preso y le dice a Timoteo, le manda escribir, le escribe a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, su discípulo, un discípulo muy cercano a él, mira, yo pido a Dios que te dé entendimiento en todas estas cosas. Y yo estoy sufriendo aquí penalidades, estoy preso por compartir, por predicar la palabra de Dios. Pero dice, pero la palabra de Dios no está presa. ¿Qué quiere decir eso? Se puede sitiar una ciudad, se puede meter en prisión a alguien, pero Jesucristo dijo que si nosotros permanecemos en su palabra, seríamos verdaderamente sus discípulos y conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Esto lo vemos en Juan 8, 31 y 32. Ahora necesitamos entender, si tú eres libre, si tú eres verdaderamente libre, nada, ni una cárcel, ni una prisión, ni un sitio puede quitarte la libertad de alabar a Dios, de hablar con Él, de escucharle, de amarle. Me viene a la memoria la historia de Richard Wurmbrand. Richard Wurmbrand fue un pastor rumano que cuando su Rumanía cayó bajo el dominio de Rusia comunista en ese entonces, fueron y lo apresaron a él como a muchos otros pastores y bueno, lo encarcelaron, lo torturaron, lo golpeaban. Muchas veces eran golpizas diarias que le daban y le prohibían orar. Y en una ocasión fue su carcelero y lo estaba espiando y vio que estaba orando y abrió la puerta y le dijo, ¿es usted un tonto? ¿Por qué sigue orando si sabe que con eso se va a ganar que se le golpee más? ¿Por qué está orando? Y Richard volteó a verlo y le dijo, estoy orando por usted. Y esa palabra penetró tan profundamente en el corazón de ese carcelero que eventualmente él se convirtió. No podían obligar a Richard, como no nos pueden obligar a ninguno de nosotros a dejar de hablar con Dios, a dejar de tener comunión con Dios. No importa lo que pase. Quiero que volvamos a 2 de Reyes 6 y vamos al versículo 31 y leemos lo siguiente. Y él dijo, está hablando el rey, así me haga Dios y aún me añada,
si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que quería matar a Eliseo, pero no solamente eso. Él dice, no importa lo que Dios me haga, y yo voy a hacer esto. Él estaba enojado porque Eliseo había hablado, había profetizado esto, y él lo estaba haciendo él el responsable. Muchas veces cuando se trae un mensaje que no es agradable, los líderes tienden a querer matar al mensajero. Y este es el caso aquí. Manda soldados a buscarlo, a traerlo. Ahora, ¿quién era Eliseo? Eliseo fue digamos, el sucesor o el que siguió el trabajo de Elías. Elías fue uno de los profetas más grandes del pueblo de Israel. Y Elías era, su trabajo era ser profeta o vocero de Dios. Y Dios lo había levantado para hablarle al pueblo lo que quería decirle. Y bueno, Eliseo estaba en su casa, rodeado por los jefes del pueblo. Y les dice, estaba hablando con ellos, en el versículo 33 leemos, aún estaba hablando con ellos, y aquí el mensajero el mensajero del rey que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Este es el mensaje que le manda el rey a Eliseo. A veces cuando vienen este tipo de cosas, la gente levanta su voz en contra de Dios y no entiende lo que Dios está haciendo. Nosotros necesitamos entender que Dios siempre es bueno. Siempre sus propósitos para nosotros, para nuestra vida, siempre son buenos. Quizás no los podamos ver en ese momento, pero si nosotros entendemos que siempre Él es bueno y lo ha demostrado, ¿cómo lo demostró? Lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a entregar a nuestro Hijo a morir por otra persona? Particularmente otra persona que no le interesa quiénes somos, ni le interesa a nuestro hijo, o un criminal. Nosotros no estaríamos dispuestos a hacerlo, pero Dios estuvo dispuesto a hacerlo. Y leemos que Eliseo trae una palabra de parte de Dios en ese momento. Dijo entonces Eliseo, ahí en el siguiente versículo, capítulo 7 de Reyes, a partir del versículo 1, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, oíd palabra de Dios. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina, es decir, una medida de flor de harina, un siclo. El siclo era una medida de plata, como una moneda, digamos, de plata hoy en día. Y 2 seas, 2 medidas de cebada, por un siclo, una moneda de plata, a la puerta de Samaria. Y un príncipe, es decir, uno que estaba a un lado del rey, sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y le respondió Eliseo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas tú no comerás de ello. Dios, por medio de su profeta, está proclamando libertad, una libertad próxima, pero siempre habrá personas que no creen una palabra de libertad cuando viene de parte de Dios. Y bueno, tenemos una de las cosas que ocurrió con Richard Wurmbrand cuando estaba ahí en la prisión es que él y sus compañeros se comunicaban golpeando los muros y a veces la presencia de Dios descendía con tal fuerza que se comenzaban a alabar a Dios, comenzaban a cantar a Dios.
y usaban los grilletes y las cadenas como instrumentos musicales para alabar a Dios. No podían detenerlo, no podían pararlo. Si tú eres verdaderamente libre, no hay nada que pueda quitarte esa libertad que Dios te ha dado. Pero está la libertad interna y está la libertad de las circunstancias. Y leemos de algo insólito que ocurre ahí mismo en la Segunda de Reyes, a partir del versículo 3 en adelante. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y no voy a leer todo este pasaje, lo pueden ustedes leer en su Biblia. Les voy a resumir qué es lo que ocurre. Están estos 4 hombres leprosos. Ahora, están a la puerta de la ciudad. Y estando ahí a la puerta de la ciudad, ellos decían: ¿qué hacemos? Si entramos a la ciudad, pues vamos a morir de hambre. Y si salimos fuera, nos van a matar los sirios, el ejército que está allá afuera. ¿Qué podemos hacer? Ellos dijeron: bueno, si entramos a la ciudad seguramente moriremos, pero si salimos, quizás los sirios nos perdonen la vida. Y ellos salen afuera y encuentran el campamento de los sirios estaba abandonado, no había nadie ahí. Dice la palabra: porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios oyesen un estruendo en la noche de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y ellos se dijeron unos a otros: el rey de Samaria ha contratado, ha tomado a sueldo a otros que vengan contra nosotros. Y entonces huyeron y dejaron todo. Y los leprosos llegaron ahí a la entrada del campamento, vieron todo abandonado, entraron a una tienda, había comida ahí, ellos comieron hasta saciarse, bebieron y comenzaron a ver que había oro, que había todo lo que había dejado la gente que estaba en esa tienda, y agarraron el oro, agarraron ropa, fueron a la siguiente tienda, hicieron lo mismo. Y de pronto, en medio de lo que estaban haciendo, uno se mira al otro y le dijo el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Y si nosotros callamos y esperamos hasta el anochecer, nos va a alcanzar nuestra maldad. Ellos habían descubierto que el campamento estaba abandonado. Y no solamente eso, que estaba lleno de comida y estaba lleno de todas las cosas que la gente había dejado en su afán de huir. Es decir, oro, plata, ropa, ganado. Y ellos se dicen: estamos haciendo mal, porque aquí nosotros nos estamos llenando y la gente que está dentro está muriendo de hambre. Debemos hablar. Y bueno, sabemos qué es lo que ocurre después. Ellos van, lo dicen, al principio no lo creen, envían un carro con personas para ver si era así o si se habían escondido ahí los sirios. Descubren que es así, abren las puertas y salen en tropel todas las personas y toman y despojan todo el campamento. Y ocurre que al final del día se vende una medida de flor de harina por una moneda de plata y 2 medidas de cebada por una moneda de plata, tal como Dios lo había dicho. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con nosotros? Porque uno dice: bueno, yo de la lepra he escuchado, pero jamás he visto un leproso. Aquí Dios nos está ilustrando algo
de nuestra vida. La lepra en la palabra de Dios, en la Biblia, representa el pecado. Como el pecado es algo que hasta el día de hoy no tiene una solución humana. No existe medicamento que pueda sanar a una persona de la lepra. Se le puede controlar, se le puede mantener aislada para que no contagie a otros, pero no se le puede sanar la lepra. De igual manera, el pecado en nuestra vida no tiene sanidad humana, solamente la sanidad que puede venir de parte de Dios. La libertad que hemos hablado no es libertad solamente de las circunstancias, sino es una libertad real, libertad del pecado. Lo primero que comenzó a compartir Jesucristo cuando Él comenzó su ministerio es: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, si nosotros nos arrepentimos ¿de qué? De nuestro pecado. Él vino a salvarnos de nuestro pecado. Y bueno, lo que necesitamos entender en este pasaje específico es que esos leprosos están representándonos a nosotros. Nosotros estamos como en una ciudad sitiada. Estamos encerrados. Y ellos salen fuera a ver si los sirios pueden tener misericordia de ellos. Los sirios no tenían misericordia de nadie, pero Dios sí tiene misericordia de todos, de los buenos y de los malos. De tal manera que si nosotros salimos de nuestro sitio, de estar sitiados mentalmente, de nuestro temor, de nuestras angustias, de nuestro estrés, y nos lanzamos a la misericordia de Dios, vamos a descubrir que hay una abundancia ahí, una abundancia tal que nosotros nos vamos a sentir mal de no compartir esa abundancia con aquellos que nos rodean. Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de amor. Esas cosas que el mundo tanto busca y no logra encontrar, se encuentran en el Dios que nosotros conocemos. Disfrútalas, pero no te quedes con ellas. Compártelas con tus seres queridos, con tus vecinos. Dices, es que ahora no puedo salir de mi casa. Correcto. Mándales un mensaje. Cuando los veas en el patio de su casa, salúdales, bendíceles. Dile que Dios les ama. Diles que Dios está en control de esta situación. Y cuando ellos vean tu paz, cuando ellos vean tu gozo, cuando ellos vean que tú no estás temeroso de todo lo que está ocurriendo, ellos van a decir, como lo han dicho generaciones anteriores, cuando ven a un cristiano en medio de una crisis: esta persona tiene algo y yo quiero ese algo que esa persona tiene. Que Dios les bendiga y les guarde.